Historias de Jack. Empezamos. Si hubiera sabido lo que había dentro de esa pastilla, habría preferido ver a mi hija seguir odiándose, que verla pudriéndose desde dentro. Antes de seguir, te pido algo. Escucha esto hasta el final. No por mí, por tu seguridad. Porque esto que te voy a contar pasó de verdad. Solo personas, reales, y algo que nunca debería haber existido. Todo empezó con mi hija Claudia, 17 años, guapa, lista, creativa, pero completamente destrozada por dentro. Vivía obsesionada con su cuerpo. Desde los 14 venía cargando esa maldita inseguridad como si fuera su sombra. Y lo peor es que no tenía sobrepeso. Nada grave. Pero claro, en un mundo donde cada influencer tiene filtros, cirugías y cuerpos imposibles, es difícil competir. Yo la veía cada día mirarse en el espejo, pellizcarse el abdomen, compararse con otras chicas por Instagram. Intenté ayudarla. Le ofrecí ir a terapia, hablar, apoyarla, pero no me escuchaba. Recuerdo que llegó a dejar de comer durante casi una semana. Solo bebía agua con limón. Decía que era una dieta de desintoxicación. La vi desmayarse en el pasillo del colegio. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en un punto peligroso. Creí que lo peor ya había pasado. ¡Qué ingenuo fui! Todo cambió una tarde de miércoles. Entré en su habitación sin llamar. Iba a dejarle su móvil que se había olvidado en el salón. Estaba en su portátil. No se dio cuenta de que yo entraba. La pantalla mostraba algo extraño. No era una web normal. Todo era negro, con letras rojas, feo, básico, sin publicidad, sin enlaces. Una dirección con símbolos extraños, de esas que solo se acceden con Tor o navegadores especiales. Leí, delgada en 10 días, resultados garantizados, sin esfuerzo, sin efectos secundarios graves. Una sola cápsula, una pastilla que lo cambiaría todo. Pregunté qué era eso. Claudia cerró el portátil de golpe y me gritó que me fuera. Estaba fuera de sí. Esa noche intenté hablar con ella. Le dije que no confiara en páginas raras, que era peligroso, que no sabía quién estaba detrás de eso. Y me contestó con algo que no se me va de la cabeza. ¿Qué más da si me mata, papá? Lo peor es vivir odiándome cada vez que me miro al espejo. A los 3 días llegó el sobre. No tenía remitente. Un paquete gris, sin marcas, dentro una cápsula translúcida del tamaño de una aspirina. Nada más, ni prospecto, ni instrucciones, ni advertencias. Intenté quitársela, me negué rotundamente, pero ya era tarde. Se la tragó delante de mí y me miró con una sonrisa. Ya verás, esta vez sí funcionará. El primer día no notó nada. El segundo día comenzó a adelgazar. Literalmente, en 24 horas había perdido más de 1 kilo. No tenía hambre, dormía poco, tenía energía y se notaba. Caminaba más ligera, se arreglaba, se reía, parecía feliz. No puedo mentirte. Por un momento, hasta me alegré por ella. Pensé que era algún suplemento nuevo, algo natural que yo no entendía. Pero número, no lo era. En menos de una semana, había bajado 6 kilos. No comía, solo bebía agua y a veces zumo. No sentía hambre en absoluto. Una noche me dijo entre risas que sentía como si su cuerpo se hubiera reprogramado. Es como si algo me ayudara desde dentro, como si alguien estuviera haciendo el trabajo por mí. No me gustó esa frase. Nada. A los 7 días, algo cambió. La sonrisa desapareció. Volvió el silencio, los ojos apagados y el dolor. Al principio eran punzadas leves en el abdomen. Luego se convirtieron en cólicos constantes. Insistió en que no era nada, que era parte del proceso. Pero yo sabía que no. El 8º día la desperté por la mañana y la encontré en posición fetal, temblando. Tenía sudor frío. La llevé al médico. Análisis, radiografías, nada concluyente. Diagnóstico provisional, posible gastritis o colitis severa. Le recetaron calmantes y le dijeron que evitara el estrés, pero el dolor no paraba. El 9º día, Claudia se quedó dormida en el baño.
Estaba pálida, ojerosa. Tenía marcas rojas en la barriga. Se las había hecho ella misma, rascándose. Me arrodillé a su lado. «¿Qué pasa, hija?» Y entonces me dijo en voz baja, «¡Papá! ¡Se mueve!». Pensé que estaba delirando por la fiebre. Le puse la mano en el abdomen para calmarla. Y lo sentí. Algo se movía, lento, como si algo largo, frío y viscoso deslizara su cuerpo desde dentro. Me aparté de un salto. Claudia temblaba, lloraba. «Hay algo dentro de mí». Después de aquella noche, ya no dormí más. Lo que sentí moverse bajo la piel de Claudia no fue un espasmo muscular. No fue un nervio, ni gases, ni imaginación. Era algo real, algo vivo. La llevé al hospital de inmediato. Entramos por urgencias. Ella apenas podía caminar. Estaba tan pálida que parecía de cera. Tenía fiebre alta, el pulso débil y el abdomen inflamado como si estuviera embarazada de 6 meses. Los médicos la ingresaron. Le hicieron análisis, placas, ecografías. Y entonces la expresión del radiólogo cambió. Me apartaron fuera de la sala, pero pude ver su rostro pálido al mirar el monitor. Uno de ellos dijo, «Esto no es posible». Horas después, vino un médico, serio, con la voz quebrada. Me pidió que me sentara. «Su hija tiene una infección parasitaria masiva. Nunca hemos visto algo así». Me enseñó las imágenes. Había múltiples estructuras alargadas en su intestino, algunas vivas, en movimiento. Eran tenías, pero no cualquier tenía. Mutadas, modificadas genéticamente, más grandes, más agresivas, más resistentes. Había cientos de huevos, algunos ya estaban eclosionando. El médico me explicó que era como si alguien hubiera diseñado esas larvas para colonizar un cuerpo humano en tiempo récord. No había forma de expulsarlas todas. Habían pasado la barrera intestinal. Algunas estaban en el hígado. Otras, según la resonancia, habían llegado al tejido pulmonar. Claudia deliraba. Decía que podía oírlas dentro de su cabeza, que se comunicaban entre ellas, que tenía hambre, pero no era ella quien la sentía. Los médicos la sedaron, le pusieron morfina, empezaron tratamientos antiparasitarios agresivos. Pero era inútil. Cada día aparecían más larvas. Comenzaron a salir por su ano, por su boca, por los poros abiertos en la piel. Le abrían el cuerpo desde dentro, la consumían, intentaron operarla. Le extrajeron más de 2 metros de parásitos, pero al día siguiente su cuerpo ya estaba igual o peor. Era como si la pastilla hubiese activado algo que ya no se podía parar. Empezaron a surgir más síntomas, espasmos, convulsiones. La piel se volvió amarillenta, después verdosa. El olor en la habitación era insoportable. Amoníaco, sangre, putrefacción. Los médicos decidieron aislarla. Una noche, uno de los internos me dijo algo que me heló la sangre. No solo hay huevos en el sistema digestivo, han aparecido quistes en el cerebro. Mi hija ya no hablaba, solo se movía. A veces reía, con la boca abierta, sin dientes. Otras veces se quedaba mirándome como si no me conociera. Y un día, mientras la miraba dormir, se despertó. Me miró fijamente y dijo con voz hueca, «Tú no eres mi padre, tú eres solo comida». Fue la última vez que habló. Murió 2 días después. Su cuerpo se colapsó. Literalmente, se vació. En la autopsia hallaron más de 6 metros de parásitos dentro de su cuerpo. Algunos seguían vivos. El forense vomitó durante la extracción. Claudia había sido convertida en un recipiente, un criadero, una incubadora. Yo creí que ahí terminaba todo, que lo había perdido todo y que al menos su historia serviría para evitar más tragedias. Pero número. Días después quise encontrar respuestas. Busqué la web donde Claudia había comprado la pastilla. Al principio no aparecía. Luego encontré un foro en ruso donde se hablaba de un producto experimental, vendido por alguien bajo el nombre de Dr. Horus. El mismo, pero ahora el sitio estaba actualizado. Tenía una estética más profesional, colores suaves, imágenes de chicas delgadas sonriendo.
testimonios escritos a mano, todas diciendo lo mismo. Bajé 12 kilos en 9 días. Por fin me siento bonita. No tengo hambre, mi cuerpo hace el trabajo solo. Pero al hacer clic en los perfiles, estaban vacíos. No había redes, no había rastro real, solo fotos, falsas, robadas, generadas por inteligencia artificial. Y entonces vi algo más. La pastilla seguía a la venta. Solo una unidad por persona, solo con criptomonedas. Pero esta vez, con una advertencia al final. No es apta para todos los cuerpos. Si el huésped no es compatible, el proceso puede fallar. No nos hacemos responsables. Intenté denunciar la web. La reporté a todos los organismos posibles. No sirvió de nada. Cada semana cambia de dirección, de nombre, de aspecto, pero sigue ahí, acechando. A veces recibo mensajes anónimos, correos sin remitente, solo una frase. Su sacrificio fue útil, el modelo ha mejorado. Ya no duermo, no como, no vivo, solo vigilo, busco, investigo y cuento esta historia, porque ahora sé que Claudia no fue la primera, y lo que más me aterra es que no será la última. Si has llegado hasta aquí es porque quieres saber más. Dale like si esta historia te ha dejado pensando. Suscríbete si te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros de lo real. Y dime en los comentarios, ¿tomarías la pastilla si nadie te viera hacerlo? Si alguna vez alguien te dice que en la Deep Web se vende solo información, no les creas. Venden tu vida entera. Nunca pensé que un simple clic, una noche de insomnio y curiosidad, me llevarían a un mundo donde la privacidad es un mito y el miedo, una constante. Todo empezó hace unas semanas, en una noche en la que no podía dormir. Un amigo me habló de la Deep Web, ese lado oculto de Internet donde nadie navega sin una razón, un lugar tan misterioso como peligroso. Me contó que ahí circulaban cosas que nadie quiere que salgan a la luz. Datos robados, documentos secretos e incluso mercados ilegales. No pude evitar sentir una mezcla de curiosidad y temor, pero la curiosidad ganó. Instalé un navegador especial, algo que parecía salido de una película de espías, y accedí a un mundo completamente diferente. La pantalla se llenó de direcciones incomprensibles, enlaces con nombres en clave y foros que parecían clubes secretos. Al principio, todo era confuso y extraño, pero a la vez fascinante. Empecé a husmear, a buscar algo que me hiciera entender cómo funcionaba aquello. En uno de esos foros, entre conversaciones cifradas y advertencias, encontré un anuncio que me paralizó. Venta de datos personales completos. Todo lo que buscas de cualquier persona. Cuentas bancarias, historial médico, direcciones, fotografías, garantizado y anónimo. Quise pensar que era una broma o un fraude, pero había algo en ese mensaje que me atrapó. Una mezcla de miedo y una necesidad absurda de saber. Decidí probar, poniendo mi nombre solo para ver qué ocurría. Fue un error que cambió mi vida. En menos de una hora, recibí un archivo, un dossier con todo sobre mí. No solo mi nombre y mis datos de contacto, sino detalles que ni yo recordaba haber compartido. Direcciones antiguas, correos electrónicos de cuando era adolescente, registros de compras online, movimientos bancarios y hasta expedientes médicos con diagnósticos que creía confidenciales. Lo que más me heló la sangre fue ver fotos mías, algunas que jamás había subido a internet, como si alguien me hubiera estado espiando durante años. Fotos tomadas en la calle, en la oficina, en mi casa, incluso algunas de momentos privados que nunca imaginé fueran capturados. El archivo estaba tan completo que parecía una radiografía perfecta de mi vida. No sabía si sentirme vulnerable o aterrorizado. Al poco tiempo comenzaron las llamadas, al principio tímidas, casi un susurro, voces sin acento que simplemente decían: «Sabemos quién eres, Jack». Era como si alguien estuviera ahí, observándome, recordándome que había cruzado una línea. Los mensajes en mi correo se multiplicaron. Contraseñas antiguas, detalles financieros falsos pero reales, información que ni siquiera recordaba.
Y lo peor, fotografías nuevas, tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien hubiera instalado cámaras secretas. El miedo empezó a consumir cada minuto. Sentía que mi privacidad se evaporaba y que no tenía control sobre nada. Intenté limpiar mi rastro. Cambié contraseñas, cerré cuentas, eliminé perfiles, me desconecté de las redes sociales. Pero cada intento parecía solo alimentar a esos desconocidos que se interesaban cada vez más por mí. Una noche, mientras intentaba dormir, vi algo que me congeló. Mi cuenta bancaria mostraba movimientos que no había hecho. Pequeñas transacciones, casi imperceptibles, pero presentes. No sabía quién las había hecho, ni con qué intención. El horror real no estaba en fantasmas o apariciones, sino en la gente real, con sus ordenadores y sus redes, traficando con lo que creíamos intocable, nuestra identidad. Decidí buscar respuestas en foros especializados en seguridad informática, lugares donde otros contaban historias parecidas. Allí descubrí que no era un caso aislado. Había una red enorme de traficantes de datos en la Deep Web, personas que se lucraban vendiendo nuestra información, y peor aún, utilizándola para chantajes, robos o incluso manipulación. Comencé a entender que estaba atrapado en un mundo donde nadie era realmente seguro. Al final de esa primera semana, recibí un mensaje en un chat oculto. Jack, te hemos dado un aviso. Estás en nuestra lista. Paga o acepta las consecuencias. Mi corazón se detuvo. No sabía qué pagar, ni a quién, ni cómo. Pero lo peor estaba por venir. Aquella noche recibí el mensaje que cambió todo. Jack, tienes 24 horas para pagar si quieres que tu vida vuelva a ser solo tuya. Fue como si el aire se congelara en la habitación. No sabía quiénes eran ellos, ni qué querían exactamente, ni cómo esperaba que pagara por algo que ni siquiera comprendía del todo. Pero el miedo era real, tan palpable que me pesaba en el pecho. Los días que siguieron se volvieron una pesadilla. Sentía que me vigilaban. Cualquier ruido extraño me ponía en alerta. En la calle notaba coches que parecían seguirme, a una distancia prudente pero constante. Cuando giraba la cabeza para mirar, desaparecían como sombras. Mis horarios se volvieron erráticos. Evitaba salir de noche. Cambié mi ruta habitual al trabajo. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Me sentía atrapado, como un ratón en una jaula invisible. Las llamadas misteriosas continuaban, voces graves y siniestras, apenas susurrando amenazas veladas. A veces eran solo sonidos de estática, y al otro lado un silencio que me helaba más que cualquier palabra. El acoso digital llegó a un punto en el que mis cuentas bancarias mostraban transacciones minúsculas, movimientos sospechosos que parecían ensayar para algo mayor. Intenté comunicarme con mi banco, pero solo me dieron respuestas estándar. Nadie parecía poder detener aquello. Un día, al llegar a casa, encontré un paquete sin remitente en la puerta. Lo abrí con las manos temblorosas y dentro había un USB acompañado de una nota. Esto es solo el principio, Jack. El mensaje estaba escrito a mano, con una caligrafía inquietante. No sabía si abrirlo o destruirlo. Finalmente conecté el USB en un ordenador antiguo que mantenía desconectado para emergencias. Lo que vi me dejó sin aliento. Vídeos grabados desde cámaras ocultas, ángulos imposibles, imágenes de mi casa, de la calle, de mis movimientos diarios, incluso momentos privados que creía seguros y olvidados. En uno de los vídeos, una figura oscura aparecía vagando cerca de la entrada de mi casa, a horas donde yo estaba dentro. Completamente ajeno. La sombra se movía lentamente, como si estuviera estudiándome. Me sentí violado, expuesto, sin ningún refugio. Ya no existía privacidad para mí. Busqué ayuda en foros especializados en seguridad y en grupos donde se compartían casos de ciberdelitos. Allí supe que mi historia era una más entre miles. Millones de personas eran víctimas del tráfico de datos personales en la Deep Web. Identidades robadas, vidas destrozadas, chantajes y extorsiones. Un mercado negro que mueve miles de millones de euros al año, lejos del alcance de la ley. Intenté cortar los lazos con el mundo digital. Cambié de ciudad, dejé casi por completo el uso del móvil,
Usaba solo teléfonos limpios y evitaba entrar en cualquier sitio con conexión. Pero era inútil. Cada vez que pensaba que estaba a salvo, aparecía un nuevo mensaje, una nueva llamada, un nuevo paquete. La amenaza se extendió a mi familia. Un día recibí una foto de mi hija pequeña jugando en el parque. No sabía quién la había tomado, ni cómo, pero estaba claro que estaban demasiado cerca, demasiado observadores. La paranoia se apoderó de mí. No podía dormir, no podía dejar de mirar las sombras. Intenté denunciar a la policía, pero me dijeron que la Deep Web es un territorio complicado, casi impenetrable para las autoridades. No podemos hacer mucho, me dijeron. Esto es una guerra que no termina. El acoso se volvió psicológico y físico. Empecé a encontrar señales fuera de Internet, sobres con fotos dentro, recibidos de compras que yo no había hecho, llamadas a mis familiares preguntando por mí, mensajes anónimos en el buzón. Sentía que cada paso que daba era observado y que alguien movía los hilos desde la oscuridad. Una noche, en mi casa, escuché el sonido de cristales rotos. Corrí hacia la ventana y vi a un desconocido huyendo en la oscuridad. Llamé a la policía, pero cuando llegaron no encontraron nada. Solo yo sabía lo que había pasado. La amenaza era real y constante y me estaba consumiendo. Ahora vivo con miedo perpetuo. He aprendido a vivir sin redes sociales, sin teléfono, sin nada que pueda ser rastreado fácilmente. Pero sé que alguien, en algún lugar, sigue teniendo mi vida en sus manos. No hay un final feliz para esto. La Deep Web no es un cuento de terror con fantasmas. Es un mercado cruel, implacable, donde se trafica con las piezas más íntimas de nuestra existencia. Y mientras os cuento esto, me pregunto quién está escuchando, quién ya tiene mis datos y qué harán con ellos. Si decides investigar, si decides entrar, recuerda, la curiosidad puede costarte mucho más que unos segundos de entretenimiento. En la Deep Web, la línea entre víctima y mercancía es invisible, y una vez cruzada, nunca vuelves a ser el mismo. Nunca pensé que una simple curiosidad podría llevarme a descubrir la verdad más oscura que jamás imaginé. Y ahora, no sé si alguna vez volveré a ser libre. Todo empezó hace unos meses, una noche cualquiera en la que no tenía nada mejor que hacer. Estaba atrapado en un ciclo de rutina y desesperación, sin trabajo, sin metas claras, solo con ganas de romper la monotonía. Fue entonces cuando, sin saber bien por qué, me metí en la Deep Web. No era la primera vez, pero esa vez fue diferente. Al principio, como muchos, pensé que solo encontraría foros extraños, mercados ilegales y alguna que otra locura. Pero entonces di con un hilo que parecía fuera de lugar. En un rincón oscuro, protegido por capas y capas de cifrado, descubrí un foro donde la gente hablaba en códigos, compartía enlaces a documentos secretos y discutía algo que llamaban la conspiración energética. No le presté mucha atención al principio. Parecía uno de esos temas conspirativos que se repiten una y otra vez. Poderosos manipulando al mundo para beneficio propio. Pero había algo distinto en aquellos mensajes. Era la forma en que hablaban, con un miedo real, con nombres concretos, con fechas recientes. Decían que detrás de las compañías eléctricas más grandes del planeta y algunos gobiernos, existía una alianza secreta que controlaba todo el suministro energético. No solo manipulaban precios, sino que provocaban apagones estratégicos para aumentar la dependencia y bloqueaban tecnologías limpias y revolucionarias para mantener su poder. Me reí para mis adentros, pensando que todo eso era una fantasía más. Pero entonces recibí un mensaje privado. Solo 4 palabras. ¿Quieres saber la verdad? Busca luz negra aquí. Junto con un enlace a un archivo comprimido, protegido por contraseña. Pasé horas tratando de descifrarla, casi obsesionado. Cuando finalmente pude abrirlo, lo que vi me heló la sangre. Dentro había correos electrónicos entre altos ejecutivos y políticos, grabaciones de llamadas donde se discutían planes para sabotear laboratorios
que intentaban desarrollar energía limpia y asequible. Informes técnicos de un proyecto llamado Helios, un dispositivo capaz de generar energía ilimitada, sin emisiones, sin costes casi. Pero lo más perturbador eran las órdenes internas. Frases como destruir cualquier prototipo, silenciar a los investigadores o impedir cualquier filtración a toda costa. No era ciencia ficción, era un plan perfectamente organizado y en marcha. A partir de ese momento, mi vida comenzó a cambiar. Mi teléfono empezaba a perder señal en momentos clave. El ordenador se apagaba solo cuando revisaba esos documentos. Y cada vez que me conectaba a Internet, sentía que alguien más estaba ahí, observándome. Una noche, mientras revisaba esos archivos, oí un ruido extraño cerca de mi puerta. Miré por la ventana y vi una cámara pequeña, oculta entre las ramas de un árbol, apuntando directamente hacia mi domicilio. La desmonté y la escondí, pero esa misma noche alguien llamó a mi puerta. Nadie estaba, pero la sensación de ser vigilado se clavó en mi piel. Intenté contactar con algunos nombres que aparecían en los documentos, pero parecía que habían desaparecido. Perfiles eliminados, teléfonos desconectados, silencio absoluto. Entonces alguien llamado Spectre me envió un mensaje. Deja de buscar, te están vigilando, no sabes en qué te metes. Sentí miedo, mucho miedo, pero también una extraña necesidad de saber más. Al día siguiente, me llegó un correo anónimo con un vídeo. En él, una figura encapuchada mostraba imágenes de mapas con coordenadas de instalaciones secretas, fotografías de laboratorios clandestinos y una advertencia clara. Si sigues, desaparecerás como los demás. La paranoia me invadió. Miraba cada sombra, cada sonido me hacía saltar. Las luces de la calle parpadeaban justo cuando yo caminaba bajo ellas. Sentí que la oscuridad se acercaba, que algo me seguía. Pero no podía detenerme. Entonces me llegó una invitación para un foro privado, uno solo accesible mediante invitación estricta. Allí encontré a cientos de personas con historias similares. Técnicos, periodistas, investigadores, todos silenciados, amenazados, perseguidos por intentar revelar lo que yo había descubierto. Y fue ahí donde escuché por primera vez el nombre de El Nodo, un centro ultrasecreto desde donde, según decían, controlaban toda la red mundial de energía, capaces de provocar apagones masivos, sabotajes y manipulación política, manteniendo el poder en las sombras. Yo estaba a punto de cruzar una línea de la que no hay vuelta atrás. Porque la verdad, a veces, es mucho más peligrosa de lo que imaginas. Desde que entré en aquel foro privado, supe que había cruzado una línea de la que no se regresa fácilmente. La comunidad era un refugio para quienes habían intentado destapar la verdad y, como yo, habían pagado un precio muy alto. La mayoría eran sombras, perfiles anónimos que compartían sus experiencias, sus miedos y sus secretos. Todos hablaban del mismo nombre, El Nodo, una instalación ultrasecreta, una red de poder invisible que controlaba toda la energía mundial. No tardé en recibir una invitación para una videollamada cifrada con alguien que afirmaba ser un infiltrado en ese sistema. La conexión era oscura, la imagen apenas una sombra en la pantalla, y la voz distorsionada hasta hacerla irreconocible. Pero lo que me contó fue aterrador. Me habló de cómo el nodo tenía el poder de controlar no solo la electricidad, sino también la economía global y la estabilidad política de naciones enteras. Me explicó que manipulaban apagones selectivos para provocar caos en momentos clave, hospitales que quedaban sin luz en plena emergencia, mercados financieros paralizados por un simple corte energético, gobiernos obligados a tomar decisiones bajo presión. Ese poder iba mucho más allá de lo que jamás había imaginado. El nodo controlaba la vida de millones y lo hacía en silencio, sin que nadie lo supiera. El infiltrado me advirtió que mi curiosidad había encendido una alarma invisible dentro de esa red secreta. Ya estaba marcado, me vigilaban de cerca. Si continúas, serás borrado como otros antes que tú, me dijo, con una voz que intentaba sonar fría, pero en la que yo percibía miedo. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Mi cuenta de correo fue hackeada y en foros clandestinos comenzaron a aparecer fotos de mi casa, de mi calle,
incluso imágenes que parecían sacadas desde dentro de mi propio piso. Recibí paquetes con mensajes cortos, sin remitente, que decían: «Para, no sigas. Esto no es un juego». Intenté desaparecer. Cambié mi número, borré mis redes sociales, apagué todos mis dispositivos. Decidí viajar lejos, escapar de esa vigilancia. Pero en el aeropuerto, cuando pensé que había logrado poner distancia, alguien había cambiado mi vuelo sin avisarme. Peor aún, un hombre desconocido se sentó a mi lado en el avión. No dijo nada, pero sus ojos me perforaban con una intensidad insoportable. Su silencio era una amenaza. Volví a casa, temblando, con la sensación de que no había escapatoria. Esa misma noche, alguien entró en mi piso. No robaron nada valioso, pero destrozaron mi ordenador, arrancaron los discos duros, borraron cualquier rastro de lo que había descubierto. Fue un allanamiento silencioso, como si quisieran enviar un mensaje claro. Sabemos dónde estás y qué sabes. Para empeorar las cosas, alguien utilizó mi teléfono para enviar mensajes falsos a mis amigos, diciendo que estaba perdido, que no me fiaran, que estaba peligroso. Me convertí en un paria, aislado y desconfiado de todos. La paranoia se apoderó de mí. No podía dormir, no podía concentrarme. Sentía que cada sombra, cada sonido, era una amenaza. El nodo me tenía en la mira y sabía que cualquier error sería fatal. Pero entonces, en medio de ese caos, recibí algo que parecía un último recurso. Un archivo cifrado con información sobre un experimento secreto dentro de el nodo. Decían que intentaban desarrollar una nueva fuente de energía, algo capaz de romper el control absoluto que tenían sobre el mundo. Una tecnología que podría cambiarlo todo. Pero también contenía una advertencia. Quienes intentaran sacar esa información a la luz serían eliminados sin piedad. Sentí que estaba atrapado en una red que no podía desenredar solo, que la sombra que controlaba la energía mundial no solo movía interruptores o cables, sino vidas enteras. Ahora, mientras escribo esto, sé que podría ser mi última oportunidad de dejar constancia. No soy un héroe ni busco fama, solo quiero que alguien sepa la verdad, que entienda que en el oscuro mundo de la energía, el poder absoluto está en manos de unos pocos y que ese poder se defiende con miedo, vigilancia y muerte. Si alguna vez escuchas esta historia, te suplico que no cometas mi error. Hay secretos que no deberían ser revelados, porque en la sombra que controla la luz, solo queda oscuridad. Y yo solo espero que alguien pueda detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Nunca pensé que algo tan pequeño pudiera arruinarte la vida. Solo me costó 300 euros, y aún así pagué un precio mucho más alto. Vivo en Madrid solo, en un piso antiguo que huele a humedad incluso cuando abres todas las ventanas. Trabajo desde casa, programador freelance. No tengo jefes ni horarios, ni prácticamente contacto humano. Y eso me venía bien, hasta que empecé a llenar ese silencio con cosas que no debería haber descubierto. Todo empezó con curiosidad. Un video de esos en YouTube sobre la Deep Web. Ya sabes, esos que empiezan con música tenebrosa y miniaturas exageradas. Pero lo que vi me fascinó más de lo que me asustó. Gente accediendo a sitios ocultos, mercados ilegales, salas de chat con reglas propias, protocolos cifrados, criptomonedas imposibles de rastrear. Empecé por lo básico. Descargué Tor. Me adentré en la superficie de la Deep Web. Páginas mal hechas, lentas, casi todas muertas. Pero seguí. Fui más profundo. Encontré foros donde se hablaba sin filtros. Un sitio en concreto me enganchó. Silentmarket. Allí vi por primera vez cosas que no sabía que se podían comprar. Documentación falsa, software espía, bases de datos robadas. Y luego, las categorías oscuras. Venenos, servicios de acecho, vídeos snuff, o eso decían. No compré nada. Al principio, solo leía. Pero leer se volvió rutina. Y la rutina, necesidad.
Un día encontré un post sin título. Solo decía, si estás aburrido de ver lo mismo de siempre, pide acceso al rastro. No había link, solo una dirección de contacto en Telegram y una frase. Solo una pregunta. Si respondes bien, entras. Escribí. Me respondió en cuestión de minutos. El mensaje era breve. ¿Cuánto cuesta una experiencia que no puedes olvidar? Pensé en responder algo rebuscado, pero me limité a escribir todo. Me dejó en visto durante 5 minutos eternos. Luego una última respuesta. Bienvenido al rastro negro. Y un archivo .onion con instrucciones cifradas para acceder. El rastro negro no era una web más. Era casi una organización. Un ecosistema bien diseñado, con interfaz profesional, fichas detalladas de productos, un sistema de puntos, niveles de acceso. Hasta parecía legal si ignorabas el contenido. Había desde objetos de vigilancia hasta métodos para cambiar de identidad digital. Todo con valoraciones de usuarios, como si fuera Amazon. Pero lo más inquietante era una sección bloqueada. Experiencias extremas. Un candado la protegía. Solo podías entrar tras cumplir ciertos requisitos. 30 días de actividad constante. 3 compras validadas. Y pagar 0,3 Monero al mes solo por el acceso. Lo hice todo, como si fuera un reto. Compré chorradas al principio. Un manual de manipulación psicológica, más texto que sustancia. Un micrófono espía escondido en un boli, ese sí funcionaba, y un sobre con supuestas contraseñas filtradas, inservibles. Cuando al fin accedí a experiencias extremas, no sabía qué esperaba. Lo que vi fue una lista de productos que no eran productos, eran situaciones, caja sorpresa, contenido anónimo, maletín de espionaje en vivo, seguimiento no verbal de 72 horas, perturbación progresiva, simulación de desaparición temporal, y uno en particular me llamó la atención, por lo críptico, paquete Lázaro. Solo ponía, para los que quieren una experiencia real, se entrega en 72 horas, no se aceptan cancelaciones, no requiere dirección física. Me obsesioné con esa frase. La releí durante horas. ¿Qué significaba? ¿Qué incluía? ¿Y cómo lo entregarían sin saber dónde vives? Costaba 300 euros. Lo pagué con Monero sin pensarlo. Fue como apretar un gatillo. Al completar la compra, recibí un mensaje automático. Código asignado 9F7-2306. Mantente disponible durante los próximos 3 días. No abandones tu domicilio. No respondas a intentos de contacto. Después de eso, el producto desapareció del catálogo. Me sentí especial, como si hubiera desbloqueado un nivel oculto en un juego del que nadie habla. Estaba nervioso, sí, pero también emocionado. Eso duró poco. El primer día no pasó nada. Revisé buzones, ventanas, cámaras. Nada. Solo silencio. El segundo día, más de lo mismo. Empecé a creer que había sido estafado. El tercero, al volver de hacer una compra rápida, encontré algo diferente. Un sobre negro, perfectamente doblado, bajo la puerta. No tenía sello ni remitente. Dentro, un pendrive y una hoja de papel con mi código escrito a mano. 9F7-2306. Temblando, lo conecté al portátil. Un solo archivo de vídeo, sin título. Le di play y ahí estaba yo, sentado en el sofá esa misma mañana, con la misma ropa, con la misma postura, grabado desde dentro del piso, desde algún punto en las sombras. La cámara se movía como si alguien la llevara en mano. Suave, lenta. No era una cámara de vigilancia, era una presencia. Pero yo no noté nada. Sentí cómo se me cerraba el pecho. Salté del sofá y registré el piso entero. Cada rincón, muebles, cajones, tras la lavadora, detrás del microondas. Nada, ni una lente oculta, ni un sensor. Pasé la noche en vela, con el cuchillo de cocina bajo la almohada. Cada crujido del parquet me parecía una pisada, cada sombra un intruso. A las 4:13 de la madrugada,
Sonó una notificación. Un correo. Remitente, sin dirección. Asunto. Primera fase completada. Cuerpo. Disfruta de tu compra. El siguiente envío llegará mañana. No respondas. No respondí, ni lo abrí otra vez. Lo borré y desconecté el Wi-Fi. Pero ya era tarde. Esa mañana, encendí el portátil. Y sin abrir nada, sin tocar una sola tecla, la luz roja de la webcam se encendió sola, durante 3 segundos. Y luego se apagó. Pensaba que eso era lo peor que podía pasar, que ya estaba dentro del juego. Pero aún no había recibido la caja. Lo peor no fue ver que me estaban observando. Lo peor fue entender que sabían cosas que ni yo recordaba. Después de que la webcam se encendiera sola aquella madrugada, algo dentro de mí se rompió. Me volví paranoico. Empecé a desconectar el router por completo. Pegué cinta negra sobre cada cámara. No dormía, no comía. Revisaba el piso cada hora. El miedo no era que alguien me espiara. Era que ya lo habían hecho, que estaban dentro. Y entonces llegó la caja. La dejaron a los pies de la puerta del portal. No tenía dirección, ni etiqueta. Solo una nota pegada con cinta negra. No intentes tirarla. No desaparecerá. Era pequeña, de cartón grueso, sin marcas visibles. Dentro solo había una grabadora de voz y una segunda nota, escrita a mano. Jack, todo lo que olvidaste lo vamos a recordar contigo. La grabadora tenía una única pista. La encendí y me congelé. Era una conversación. Mis padres. Cuando yo tenía unos 5 años. Ellos gritaban, discutían sobre mí, sobre si debían llevarme a terapia, sobre algo que había dicho a una profesora. Algo preocupante. Esa discusión ocurrió. La reconocí, pero jamás se grabó. Jamás. ¿Cómo demonios la tenían? La voz de mi madre al borde del llanto. Mi padre diciendo, no podemos seguir así. Está empezando a repetir cosas que ni entiende. Tuve náuseas. Me senté en el suelo. Y por primera vez en años lloré. Aquello no era una simple experiencia comprada. Aquello era personal. Y alguien se estaba metiendo muy adentro. Al día siguiente mi móvil comenzó a sonar a la misma hora cada noche. 3:33 de la madrugada. Ningún número, ninguna voz, solo sonido ambiente. Y de fondo, un zumbido. Algo parecido a una radio mal sintonizada. Cada llamada duraba exactamente 33 segundos. Y luego colgaban. Desactivé el móvil. Lo metí en el microondas. Me compré uno de esos Nokia de teclas, sin conexión. Pero las llamadas seguían llegando. Al nuevo móvil. No lo había registrado en ningún sitio. ¿Entiendes? No es solo tecnología, es intención. Me estaban empujando, poco a poco, a romperme. A los 3 días recibí otro paquete. Esta vez era un sobre acolchado. Dentro, una fotografía impresa en papel brillante. Era yo, de niño, en el patio del colegio. Llevaba una camiseta roja. Tenía unos 7 años. Detrás de mí, en la esquina de la foto, apenas visible, había un hombre con abrigo negro, mirándome, de pie, junto a la valla. No recuerdo esa foto, ni quién la tomó. Pero lo peor fue lo que venía escrito al dorso. Él ya estaba ahí, antes que tú. Esa noche no volví a casa. Me fui a un hotel. No avisé a nadie. No lo publiqué. Apagué todos mis dispositivos. Y sin embargo, a la mañana siguiente, cuando bajé al desayuno del hotel, el camarero me miró raro y me dijo, su acompañante ya subió el desayuno a la habitación. Le dije que estaba solo. Su cara cambió. ¿No es usted el señor Jack? ¿Habitación 304? Sí. Pues subió alguien hace media hora. Tenía su llave. Y su día. Me paralicé. Salí corriendo, tomé las escaleras y fui directo a la habitación. La puerta estaba cerrada. No había señales de entrada forzada. Entré. Todo parecía en su sitio, excepto por una cosa. Encima de la almohada, un espejo de mano y un post-it pegado al cristal. ¿Y si la próxima cara que ves no es la tuya? Salí de allí esa misma tarde. Volví al piso. Cerré con llave.
Atornillé la puerta, cerré ventanas, apagué todo lo que tuviera señal, y esa noche me armé con una linterna, el cuchillo y un único objetivo: aguantar, pasar la noche, ver si me dejaban en paz. A las 2:07 de la mañana se fue la luz. Toda, no solo mi piso, el edificio entero. Pensé en bajar al cuadro eléctrico, pero el miedo me paralizó. Encendí la linterna, y ahí fue cuando lo vi. Una figura a través del cristal de la ventana de la cocina. Al otro lado, parada, inmóvil. No se movía, solo me observaba, sin rostro visible, sin gestos, como si supiera que yo ya no podía hacer nada. Apagué la linterna. Cuando volví a encenderla, ya no estaba. A las 5 de la mañana recibí un correo. Solo texto: gracias por completar tu experiencia. No recibirás más paquetes. ¿Repetirías? Lo borré, pero nunca me atreví a responder. Desde entonces no ha vuelto a pasar nada, al menos nada físico, pero sé que siguen ahí. A veces escucho la grabadora sonar sola, sin pilas. A veces me llega correo a nombre del código 9F7-2306. A veces sueño con el hombre del abrigo, y lo peor es que, en el fondo, una parte de mí quiere volver. Me prometí a mí mismo que nunca volvería a entrar en ese sitio, pero ya era demasiado tarde. Y ahora, lo que he descubierto no me deja dormir ni un solo segundo. Soy estudiante en Alemania y estoy terminando la tesis final de mi carrera en criminología. Durante años una pregunta me rondaba la cabeza: ¿qué ocurre realmente en la Deep Web? Sabía que era un lugar oscuro, pero nadie hablaba con certeza sobre su conexión con el mundo real, con crímenes reales, con psicópatas. Decidí que, para mi tesis, debía entrar y observar por mí mismo. Pensé que podría mantener la distancia, que todo sería meramente académico, pero la realidad superó mis peores pesadillas. Recuerdo la noche en que me topé con un foro llamado Los Cazadores. Al principio pensé que sería un sitio más de teorías conspirativas y leyendas urbanas, pero me equivoqué. El foro estaba lleno de usuarios que compartían historias escalofriantes. Sí, pero no eran cuentos de miedo. Eran relatos basados en hechos. Víctimas reales con nombres, fechas y lugares. Víctimas que habían desaparecido sin dejar rastro y que nunca aparecieron en las noticias. Lo que más me impresionó fue la cantidad de vídeos que circulaban allí. No eran grabaciones hechas por periodistas ni por policías, eran vídeos caseros, hechos por los propios criminales. La cámara temblaba, había ruidos sofocados, voces bajas y un silencio insoportable. Era como mirar a través de una ventana al infierno. Cada vídeo mostraba algo distinto, desde simples escenas de tortura psicológica hasta asesinatos meticulosamente planificados, filmados con una frialdad escalofriante. Había un horror en esa meticulosidad que no podía describir. No se trataba solo de la violencia física, era un ejercicio de poder, control y sadismo puro. Recuerdo que intenté dejar de mirar. Cerré el portátil, caminé por la habitación, me repetí que no debía continuar. Pero al encenderlo de nuevo, ahí estaba. Un mensaje privado, simple, directo, sin adornos. Jack, ¿qué buscas realmente? No todo en la oscuridad está destinado a ser visto. Firmaba como Der Jäger, el cazador. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo sabía alguien mi nombre? No era algo público, y mi investigación todavía no había avanzado tanto. Respondí con cuidado, explicando que solo estaba haciendo un trabajo universitario. La respuesta no se hizo esperar. Cuidado con lo que buscas. Algunos de nosotros no somos leyendas. Somos reales. Y te estamos observando. Pensé que era una broma de mal gusto. Un juego macabro de algún troll. Pero no era así. Pronto comenzaron a llegarme mensajes encriptados con vídeos aún más perturbadores. Víctimas que había leído en reportajes de desapariciones sin resolver aparecían en esas grabaciones, encerradas, atormentadas, con rostros de desesperación que se clavaban en mi memoria. Uno de esos vídeos me dejó sin aliento. Mostraba a un joven
atado en una habitación blanca y vacía, vigilado por cámaras colocadas en cada esquina. La voz que narraba desde fuera era fría, casi sin emociones, describiendo cada acto de tortura psicológica con un detalle quirúrgico. La manera en que usaban el miedo para romper la voluntad de esa persona era aterradora. Intenté detenerme, pero cada vez sentía que me atrapaba más esa red oscura. No era solo curiosidad, era una especie de atracción por el horror, por entender hasta dónde podía llegar la mente humana cuando se corrompía sin límites. Una noche decidí seguir uno de los enlaces que Der Jager me había enviado. Me llevó a un chat privado llamado Los PC. Allí no se hablaba en códigos ni con precaución. Hablaban de crímenes reales, de futuros planes, de cómo elegir víctimas con un enfoque casi científico. Discutían perfiles psicológicos, rutinas diarias, debilidades emocionales, todo para controlar y destruir. La frialdad con la que lo hacían me paralizó. No eran solo psicópatas solitarios, era una red organizada, inteligente, metódica. Gente que no tenía miedo a la ley ni a la justicia, porque sabían que su identidad estaba protegida por las sombras digitales. Entonces la paranoia empezó a invadirme. Recibí llamadas extrañas, siempre silencio al otro lado, mensajes sin remitente que contenían solo coordenadas o imágenes borrosas. En uno de esos foros apareció mi dirección con una frase que heló mi sangre. Próximo objetivo. Intenté contarle a alguien, pero nadie me creyó. La policía me miró como a un loco. La Deep Web es intangible para ellos, un concepto demasiado abstracto. Recuerdo esa sensación de encierro que comenzó a apoderarse de mí. Sentía que mi vida se desmoronaba lentamente, que ya no existía un lugar seguro, ni siquiera en mi propia casa. Y lo peor de todo es que sabía que alguien o algo me estaba vigilando, acechando desde la oscuridad virtual. Tras recibir aquella amenaza con mi dirección, mi mundo se vino abajo. Lo que había empezado como una investigación se había convertido en una condena. Dejé de salir, cubrí las cámaras de mi portátil, desconecté todos mis dispositivos inteligentes, incluso dejé de usar mi tarjeta bancaria. Pero no servía de nada. Comenzaron los ruidos, golpes suaves en la puerta de madrugada. Una vez encontré el pomo lleno de ceniza, otra, un clavo oxidado sobre el felpudo. No había cámaras de seguridad en mi edificio y mis vecinos, alemanes reservados, no notaron nada extraño. Para ellos, yo era solo otro estudiante extranjero encerrado en su mundo. Y eso me hizo sentir aún más solo. A las pocas semanas, volví a recibir otro mensaje cifrado. Era un enlace directo a una videollamada P2P con cifrado extremo. No supe si aceptarlo, pero la curiosidad, el miedo y tal vez la necesidad de entender quién estaba detrás me vencieron. Conecté la llamada. En pantalla, un rostro, o mejor dicho, la mitad de uno. Una figura con el rostro parcialmente cubierto por una máscara quirúrgica, en un entorno tan blanco y clínico que parecía una sala de hospital abandonada. ¿Sabes por qué te elegimos, Jack?, dijo con una voz suave, calmada, casi terapéutica. No eres solo un curioso, eres obsesivo. Eres el tipo de mente que entiende que los límites morales son líneas dibujadas por cobardes. Me quedé mudo. La pantalla se llenó de imágenes, capturas de mis búsquedas, grabaciones de mí frente al portátil, incluso capturas de pantalla de mensajes que nunca llegué a enviar. Me tenían completamente vigilado. Cada clic, cada palabra, cada pensamiento. ¿Te das cuenta de que ya formas parte de esto? Sabes demasiado. Has leído demasiado. Has visto lo suficiente. Lo único que falta es que decidas en qué lado estás. Me cortaron la llamada. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Empecé a oír pasos en el rellano, voces apagadas bajo la puerta. Alguien manipuló mi buzón y lo encontré lleno de recortes de periódicos con titulares subrayados. Desaparece estudiante en Leipzig. Hallan cuerpo sin identificar en bosque de Turingia. Cada noticia llevaba una fecha, futura. Lo peor fue la visita. Tocaron la puerta a las 3:17 de la madrugada.
una sola vez. Me quedé paralizado en el sofá. No hice ruido, no respiré. Pasaron exactamente 11 minutos antes de que una sombra se apartara del umbral y bajara por las escaleras. Muy despacio, como si supiera que yo estaba ahí, escuchando. A la mañana siguiente recibí un último mensaje. Solo una palabra: casado. Intenté contactar con las autoridades de nuevo, esta vez con más pruebas. Les enseñé capturas de pantalla, los foros, los nombres de los usuarios, los vídeos. El agente me escuchó con atención, tomó notas, pero al final, todo lo que obtuve fue un gesto de resignación. Esto va más allá de nosotros. No tenemos acceso a ese nivel. Y si le digo la verdad, señor Schroeder, no querrá que lo tengamos. Me largué de la comisaría con la sensación de que o no querían ayudarme, o simplemente tenían miedo, y los entendía. Al día siguiente, una de mis compañeras de clase, Emma, alemana, brillante, discreta, no se presentó al seminario. Nadie le dio importancia, solo yo. Porque la noche anterior, cuando no podía dormir, recibí una notificación del foro que ya creía cerrado. Transmisión en vivo, Proyecto 34, Delta. Y allí estaba ella, en una habitación como la que vi antes, atada, desorientada. El mismo narrador describía sus reacciones, sus miedos, sus gritos. Todo grabado en tiempo real. La pantalla se llenó de comentarios anónimos, celebrando el nuevo experimento. Nadie hizo nada. Yo tampoco. Apagué la pantalla. Vomité, grité, lloré. Y luego me quedé quieto. Por horas, como si rendirme fuese lo único que me quedaba. Días después ya no encontré el foro. Había desaparecido. Todo rastro de los cazadores, de los psi, incluso de Der Jager, se esfumó de la Deep Web como si nunca hubiera existido. Y aún así, sé que siguen allí. Solo han cambiado de sitio, de nombre, de víctima. Ahora vivo encerrado. No tengo redes sociales, no uso tarjetas y solo navego desde una conexión cifrada. Pero no sirve de nada. A veces, mientras intento dormir, escucho el sonido débil de una notificación. Un pitido breve, inofensivo. Y cuando enciendo el móvil, no hay nada. O eso quiero creer. Porque lo peor de todo es que ya no sé si algún día podré distinguir entre la paranoia y la realidad. Quizá ya no importa. Quizá esa era su intención desde el principio. Romperme sin tocarme. Si estás escuchando esto y estás tentado a entrar, por curiosidad o morbo, recuerda mis palabras. No todos los monstruos se ocultan en la oscuridad. Algunos tienen nombres de usuario, protocolos cifrados y direcciones IP ocultas. Pero lo que más miedo da es que no necesitan tocarte para destruirte. Si te dijera que hay alimentos diseñados para que nunca puedas dejar de comerlos, no me creerías, pero yo lo vi, y casi me cuesta la vida. Tengo 38 años, soy nutricionista y llevo más de una década ayudando a personas a recuperar el control sobre su alimentación. No soy ningún iluminado. No vendo humo ni dietas milagro. Siempre he creído en los datos, en la ciencia, en la evidencia. Y por eso lo que voy a contar suena aún más aterrador. Porque no es una leyenda urbana, es real. Y lo vi con mis propios ojos. Todo empezó con una paciente, Clara, 32 años, profesora de secundaria, inteligente, culta, con buenos hábitos. Había ganado 12 kilos en poco más de 4 meses. Cuando le pregunté por sus rutinas, no había nada alarmante. Seguía haciendo deporte 2 veces por semana. Dormía bien, no había estrés aparente ni desórdenes hormonales. Incluso llevaba un diario de alimentos. Lo único nuevo en mi vida es ese pan de centeno ecológico que empecé a comprar. Me lo recomendó una compañera, me dijo. Hasta aquí, nada raro. Pero luego me dijo algo más. Lo curioso es que no puedo dejar de comerlo. Es como si me enganchara. Me lo llevo al trabajo, lo como por la noche, me levanto a buscar un trozo a media madrugada. Eso sí me pareció raro, porque estamos hablando de pan de centeno sin azúcar añadido, supuestamente bajo en calorías. No tenía sentido desde ningún punto de vista nutricional.
Le pedí que me trajera una muestra. Lo observé, lo olí. Nada fuera de lo común. Textura densa, un poco húmedo, un leve aroma a semillas de sésamo. Pero algo me incomodaba, y no sabía qué era. Así que hice algo que no suelo hacer con productos comunes. Lo llevé al laboratorio donde colabora un colega mío, Sergio, bioquímico alimentario. Una semana después me llamó. Jack, ¿qué cojones es esto? ¿Por qué lo dices? Tiene una sustancia que no puedo identificar. No figura en ninguna base de datos de aditivos alimentarios de la UE. Ni siquiera está registrada como contaminante. Pero activa los receptores de dopamina de forma muy intensa. Es parecida a la nicotina, pero más fuerte. Nos quedamos callados un momento. Lo llamó el compuesto negro. El nombre no era técnico, claro, pero fue lo primero que salió al ver su color al aislarlo. Un tono oscuro, viscoso, como alquitrán diluido. Esa misma noche me puse a investigar. Revisé otras marcas bio, artesanales, de esas que aparecen de la nada con envoltorios bonitos. Palabras como natural, ancestral, cero azúcares. Compré varias y se las llevé a Sergio. El resultado fue el mismo. Presencia del compuesto negro. Y lo más inquietante es que, si no sabes qué buscar, pasa totalmente desapercibido en un análisis nutricional normal. No figura como azúcar, no figura como aditivo no altera el sabor, pero genera una respuesta adictiva brutal. Y no solo eso. Al comparar los productos contaminados, descubrimos un patrón. Todas las marcas tenían páginas web casi idénticas, usaban las mismas plantillas, los mismos términos de privacidad y, en muchos casos, la misma dirección IP oculta tras un proxy en Estonia. Ya no era casualidad. Alguien estaba vendiendo alimentos saludables adictivos. Deliberadamente. Ahí empezó mi obsesión. Contacté con antiguos compañeros del máster, con químicos, con tecnólogos de alimentos. Nadie había oído hablar del compuesto, pero algunos me dijeron algo que me dejó helado. Hay empresas privadas que están experimentando con sustancias para modificar el comportamiento alimentario, pero no están en el circuito académico. Se mueven en entornos más cerrados. Me recomendaron mirar en foros ocultos, y así llegué a la Deep Web. Nunca había entrado. Siempre me había parecido terreno de conspiranoicos o piratas digitales. Pero no me quedaba otra. Usé un portátil viejo, conexión desde una VPN y entré por Tor. Después de muchas horas de búsqueda, encontré algo. Un foro cerrado con acceso por invitación. Los cultivos del vacío. Era como un club de investigadores alternativos. Hablaban de sustancias de diseño, de moduladores de saciedad, de hacks químicos aplicados a la industria alimentaria. Pero no era un espacio teórico. Allí se ofrecían productos reales, compuestos que podían añadirse a harinas, a snacks, a batidos, a cápsulas. Algunos tenían nombres clave. Mod F2, Hollow Seed, S-Dust. Y uno de los usuarios, con el alias Garden087, ofrecía un paquete de prueba. Un starter kit para marcas nuevas interesadas en estimular la fidelidad del consumidor. Pagaban en cripto, no pedían explicaciones. Escribí un mensaje fingiendo ser parte de una empresa de productos saludables. Me respondió 2 días después. Escueto, profesional. Me pidió una dirección física, no una P.O. Box. Una dirección real para envío urgente. Decía que usaban mensajería propia. Me entró una punzada de miedo. Pero ya había llegado demasiado lejos. Usé una dirección comercial, una oficina que compartíamos con otros autónomos, y lo enviaron. Una semana después, me llegó una pequeña caja sin etiquetas, sellada con cinta negra, dentro 3 viales, un sobre con instrucciones químicas y una tarjeta. Solo ponía una frase en inglés. Control the appetite. Own the market. Cuando abrí el paquete, no sabía que acababa de abrir una puerta que ya no podría cerrar. La caja contenía 3 viales pequeños, protegidos con espuma negra. No llevaban ninguna marca reconocible, solo etiquetas mínimas. Alpha Mod 3, S47 y Prototype N. El líquido era espeso, de un color entre ámbar y gris metálico.
y al moverlos dejaban una especie de residuo que flotaba unos segundos antes de disolverse. Dentro había también un sobre negro. Lo abrí con cuidado. Eran instrucciones químicas, muy técnicas. Indicaban cómo integrar cada vial en matrices alimentarias. Harinas, grasas, bebidas con base vegetal. También había recomendaciones de dosis según perfil del consumidor. Hablaban de microgramos, pero lo más inquietante era la frase final. Mejor tolerancia en sujetos con dieta baja en sodio y azúcares. Evitar mezcla con antidepresivos. Cerré el sobre y lo guardé como si quemara. Al día siguiente fui directo al laboratorio de Sergio. Le mostré el contenido. Pasó toda la tarde haciendo pruebas. Volvió con la cara pálida. Jack, esto no es un simple aditivo. Esto está hecho para activar las zonas del cerebro relacionadas con la recompensa inmediata. Inhibe parcialmente los receptores de saciedad y sobreestimula el hipotálamo lateral. ¿Qué significa eso? Significa que, una vez que lo consumes, quieres más, aunque no tengas hambre, aunque te duela el estómago. Pero lo peor vino después. Uno de los compuestos, el Prototype N, mostraba estructuras similares a la benzilpiperacina, una sustancia que estuvo en la lista de psicoactivos prohibidos. Lo habían modificado, estabilizado y rebautizado. Era droga, pero con apariencia de comida. Empezamos a juntar datos. Identificamos al menos 12 marcas del mercado ecológico que podían estar usando alguna variante del compuesto negro. Sergio incluso encontró una lista de ingredientes alterada. Habían manipulado el etiquetado digital en bases de datos oficiales. Intentamos denunciarlo. Hablamos con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, con inspectores, incluso con un conocido de la Policía Nacional, pero todos respondían igual. Si no hay daños físicos, documentados ni pruebas claras de distribución ilegal, no podemos actuar. ¿Y si hay una red detrás introduciendo sustancias diseñadas para generar dependencia? Pregunté. Eso sería asunto de sanidad o de inteligencia, y necesitaríais pruebas contundentes. Lo que tenéis es solo una teoría. Teorías. Eso es lo que éramos para ellos. Pero para alguien más, éramos una amenaza. La primera advertencia llegó una noche, al cerrar mi consulta. Noté un coche aparcado con las luces apagadas, motor en marcha. No se movía. No era nadie del vecindario. A la noche siguiente, al llegar a casa, encontré la cerradura de mi puerta rayada por fuera. No forzada, solo marcada, como si quisieran hacerme saber que podían entrar si querían. No me robaban, no me espiaban con micrófonos, solo me recordaban que sabían dónde estaba y que podían acercarse cuando quisieran. Una mañana Sergio no respondió, no fue al trabajo, no contestaba mensajes. Fui a su piso, llamé varias veces, nada. 2 días después, la policía clasificó el caso como desaparición voluntaria. Decían que no había señales de violencia ni actividad sospechosa. Lo último que me había dicho fue en un mensaje por Telegram. Jack, he encontrado algo más grande. Esto no es un experimento. Es una industria. Y tú y yo no pintamos nada en ella. Jamás volví a saber de él. Yo también recibí un mensaje. Un sobre sin remitente, en el buzón de la oficina compartida. Dentro solo había una hoja. Se acabó, en mayúsculas, con tinta negra, y lo que parecía una mancha de harina al borde. No hice falta más. Cerré todo, dejé mi consulta. Cambié de ciudad, cambié de nombre. Me fui a vivir a una zona rural, donde todo lo compro en mercados pequeños, donde me aseguro de conocer personalmente al panadero, al granjero, al apicultor. Pero aún así, cada vez que veo en el supermercado una etiqueta que dice 100% natural, me tiemblan las manos, porque el compuesto negro no se ve, no se huele, no está en las etiquetas, está diseñado para no ser detectado, pero te come por dentro. Y ahora dime tú una cosa, ¿cuántas veces te has comido media bolsa de snacks saludables sin poder parar? ¿Cuántas veces te has dicho solo una cucharada más del yogur bio, de la barrita natural, del pan sin gluten? ¿Y si no fueras tú el que decidía? ¿Y si alguien
ya lo estuviera haciendo por ti. No hace falta buscar en la Deep Web para encontrar esta sustancia. Solo tienes que tener hambre y no hacer preguntas. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.